Gardel argentino, Gardel uruguayo. Gardel argentino, Gardel uruguayo. Gardel argentino, Gardel uruguayo. Podría hacerlo todo el día y tal vez lo haga. Gardel argentino, Gardel uruguayo. Bueno, basta. Vamos a hacer la historia de hoy. Dale, chevó. La historia de hoy transcurre en los venturosos y acalorados años 20, donde Argentina y Uruguay se disputaban el liderazgo del fútbol a nivel mundial. Ya no solo era regional, sino estamos hablando de una hegemonía rioplatense del balompié de manera intercontinental. Tanto el fútbol argentino como el fútbol uruguayo se habían transformado en los verdaderos maestros del deporte, que atracó en barcos ingleses en el siglo anterior por estas pampas. Pero no solo hablamos de las selecciones argentina y uruguaya, sino estamos hablando también de clubes, las giras internacionales de Boca y Nacional por Europa y las del resto de los clubes rioplatenses por la región daban a entender que el mejor fútbol del mundo se practicaba a ambos lados del Río de la Plata. Y ahí estaba Carlitos Gardel, con la mitad del corazón en la celeste y con la otra mitad del corazón en la celeste y blanca. Gardel, ícono de la música mundial en los años 20 y principios de los años 30, te podía contar de todo, de sus viajes, de sus inspiraciones, de su vida, de su música, menos de dos cosas: su origen y por quién hinchaba de ambas selecciones. Ahí Gardel te esquivaba la pregunta con la mítica frase: yo soy rioplatense, me gustan las dos selecciones, hincho por las dos. Pero llegó el momento en que Argentina y Uruguay disputaban tantos duelos importantes a nivel internacional que Carlitos no tuvo otra opción que inclinarse por una de ellas. ¿Sabes cuál? Seguí mirando el video, obviamente, pero antes la intro. ¡Dale! Charles Romuald Gardes, como se lo conoce originalmente al nombre del zorzal criollo, que luego se castellanizó a Carlos Gardés y luego se aporteñó a Carlos Gardel, fue un cantante franco-uruguayo de tango. Y digo franco-uruguayo porque ya conocemos eternamente la dicotomía del origen de Carlitos, de si era francés de Toulouse o era uruguayo de Tacuarembó. Lo importante es que según sus documentos, ya en 1893 residía en la Argentina con aproximadamente 4 años. Gardel, de origen humilde tirando a pobre diablo, se crió entre conventillos porteños, casas de inquilinato y mucha miseria. Iba de barrio porteño en barrio porteño, cambiando de hogar hasta que se asentó cerca de la calle Corrientes, en un conventillo, muy cerca de los teatros famosos de Buenos Aires. Y ahí nació el Carlitos artista, al ver el gentío que acudía a los espectáculos teatrales y ver estrellas como actores y músicos reconocidos de la época. Carlitos quería ser uno de ellos. De hecho, en uno de los pocos trabajos que se le reconoce a Gardel antes de cantar es el de tramoyista en el Teatro de la Victoria, esos que manejaban las máquinas del decorado y los cambios de escenario y efectos especiales en una obra. Al estar tan cerca y en contacto con un escenario donde se desplegaban zarzuelas, canzonetas, óperas y algunas milongas y tangos, Gardel quedó fascinado con todo eso y aprendió de a poco a cantar, a entrenar una voz que sería irrepetible para la historia de la música argentina y también mundial. Pero del Gardel adolescente del 1900 a 1915 más o menos se sabe muy poco. Se sabe que en esos años comenzó su carrera musical cantando en el barrio del Abasto en el Café de los Hermanos Traverso, pero también que al frecuentar tantos antros y clubes nocturnos se hizo enemigo de varios matones no solo criollos, sino también extranjeros, italianos, los capos de Tutti Capi, y Gardel tuvo que recurrir a otros matones italianos para defenderse, y también criollos, aunque algunos defenestradores de la historia indican que Carlos Gardel era alto mafioso. Pero bueno, eso lo podremos ver e investigar en otro video, ¿no te parece? Ahora seguimos con el Gardel cantante, ese que nació por los años 1910 a 1915, cuando tenía aproximadamente unos 20 años. En Gardel todo es aproximado, nunca es algo fijo. En esos años es la época que conoce al uruguayo José Razzano y provocan uno de los dúos musicales más históricos de la música argentina. ¿Qué Solari y Bailinson? ¿Qué Moyo y Arnedo? ¿Qué Lucía y Joaquín Pimpinela? Nah, ¿qué Olmedo y Porcel cantando Saca la mano Antonio? Nah, papá, nada que ver. Gardel Razzano era el dúo dinámico. En 1913 realiza sus primeras grabaciones y en 1917 sale el tango Mi Noche Triste, que antiguamente se llamaba Lita, creado por Satriota y Contursi. Carlos Gardel junto a Razzano lograron conjugar la música del tango y la nueva letra de esta canción que se le había adosado, ya que inicialmente solo era una canción instrumental. El mismo Gardel le cambió el nombre al tema, que primero se llamaba Lita de manera instrumental y luego Percanta que me amburaste con letra. Gardel no le vio éxito comercial a
sabía esto y lo cambió a Mi Noche Triste, cuando lo cantó por primera vez en un club nocturno en Montevideo. Sí, para estas alturas Gardel pasó de cantar en cafés porteños de Buenos Aires a clubes nocturnos en Montevideo ya en 1915, y así viceversa, iba y venía, iba conquistando de a poco los oídos de ambos lados del Río de la Plata, del Café del Pelado en Valvanera al Teatro Royal en Montevideo. Es en estas primeras presentaciones en Montevideo que Gardel comienza un amor especial por Uruguay. Quién sabe si por volver al lugar donde nació o por ver cómo era recibido como una celebridad, cuando todavía en Buenos Aires recién comenzaba a sonar muy fuerte, principalmente luego de 1917, tras grabar la canción Mi Noche Triste. El éxito de Gardel comenzaría a escalar de manera internacional cuando logró cruzar al Brasil y conquistar al pueblo carioca también con su voz. Hasta recibió un enorme elogio por parte del otrora cantante lírico Enrico Caruso, que se encontraba actuando justo en San Pablo. Ya vuelto a la Argentina, Gardel Razzano siguió arrasando clubes y antros para pasar de a poco a teatros porteños. Hasta incluso filmó su primer largometraje llamado Flor de Durazno. Y acá sí, explotó la gardelitomanía, porque ya no solo cantaba en Buenos Aires, sino en la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, iba a Montevideo, volvía a Buenos Aires, grababa un tema, viajaba a Chile, volvía y cantaba en Mendoza, grababa otra película, grababa otro tema, volvía a Uruguay, iba a Buenos Aires, etcétera, etcétera. En el año 1920 a Gardel se le solicita que aclare bien sus documentos, ya que los viajes al exterior comenzaban a ser frecuentes, además de Argentina y Uruguay. Necesitaba tener los papeles en regla. Por ejemplo, cuando hizo el viaje a Brasil que te mencioné, Gardel terminó en cana, porque los documentos indicaban que tenía antecedentes delictivos en Buenos Aires, como un famoso fabulador, digamos, un chorrito que se ganaba la vida con el cuento del tío. Si no sabés qué es el cuento del tío, yo ya hice un video sobre eso que te dejo acá arriba. Y cuando viajó a Chile también saltaron las alarmas, porque Gardel no tenía fecha clara de dónde provenía ni tampoco cuántos años tenía. Es en ese entonces que Gardel se declara uruguayo, nacido en Tacuarembó en el año 1887, aunque los cumpleaños según sus amigos y conocidos no coincidían con el año de nacimiento. Gardel era mucho más joven de lo que decía ser. Quizás también surge la teoría de que Gardel se declarara uruguayo para no despertar sospechas de declararse argentino por la justicia argentina y que salten las alarmas de que había pertenecido en el pasado a ciertas bandas delictivas italianas y criollas que terminaron a los tiros en los suburbios, que terminó con varios muertos, entre ellos algunos compadritos de los cabaret del Abasto, donde había tenido que ver los hermanos Traverso, aquellos mentores del Café del Abasto, donde el morocho de Buenos Aires hizo sus primeras grandes apariciones y que estaban exiliados en Brasil. Finalmente, Gardel en 1923 consigue la nacionalidad uruguaya gracias al consulado charrúa en Buenos Aires y luego solicita la nacionalidad argentina, que consigue rápidamente junto al resto de los documentos y los pasaportes. Ahora sí, Gardel estaba listo para cruzar el Atlántico y conquistar Europa y el mundo. Pero primero conquista España, luego Francia, Estados Unidos y el mundo entero. Pero paremos acá, porque ahora viene la historia de fútbol detrás de todo esto, la historia de por qué entraste vos a este video. Mirá. Si bien la competencia entre Argentina y Uruguay databa desde el comienzo de los seleccionados nacionales de ambos países y el primer cruce en 1901, no se acentuó la rivalidad hasta comenzar la primer Copa América, o título sudamericano, en 1916. Y ahí comenzaron a sacarse chispas los partidos entre uruguayos y argentinos, donde por lo general los dos eran los máximos candidatos al título, ya que Brasil en esos años no era tan fuerte. La primera en Buenos Aires ganada por uruguayos y la de 1921 nuevamente en Buenos Aires, pero ganada por Argentina, daba inicio a la histórica rivalidad de títulos internacionales entre ambos países, matizado por la creciente rivalidad también entre clubes, con las ediciones de la Copa Aldao, la Copa Chevalier Boutiel y la Copa de Honor Cruceñer, que eran títulos internacionales de clubes, que hacían cruzar el charco una y otra vez a Alumni, a Racing, a Nacional, a Rosario Athletic, al Curc, a Belgrano Athletic y luego al Casi, a Independiente, a Boca, a Peñarol y entre otros equipos más. Pero todo cambia en 1921, cuando llega Jules Rimet a la presidencia de la FIFA. De la mano del viejo caudillo francés, FIFA encuentra la manera de convencer al Comité Olímpico de introducir al fútbol como otro deporte más entre los muchos que conformaban los históricos Juegos Olímpicos modernos. Es que desde el año 1914 que FIFA presionaba al comité de introducir al fútbol como disciplina olímpica, pero no había caso. Solo se habían disputado un puñado de torneos informales de fútbol en los Juegos Olímpicos, nada oficial, y encima organizados por la Asociación Británica, donde el campeón no salía de los equipos británicos. Solo Bélgica en 1920 logró
logró derrotar la hegemonía británica en el fútbol, al retirarse de Checoslovaquia de la final por protestas. Finalmente Jules Rimet triunfó y la FIFA comenzó a organizar de manera conjunta el COI, el Campeonato Mundial de Fútbol Olímpico en París a partir de 1924. Y las invitaciones fueron para todas las asociaciones del fútbol del mundo, que estaban bajo la tutela de la FIFA. Así en los Juegos Olímpicos de 1924 participaron países europeos, norteamericanos, africanos y sudamericanos. Ese fue Uruguay, que salió campeón al vencer en la final a Suiza. Argentina, ¿por qué no participó en estos Juegos Olímpicos? Porque la Liga Argentina estaba dividida en dos asociaciones distintas, la Asociación Amateur y la Asociación Argentina de Fútbol. Ay, Argentina y su grieta nacional de siempre, la puta madre también. Y como la que estaba afiliada a la FIFA era la Asociación Argentina, la más débil de las dos, que tenía en Boca y Huracán los máximos exponentes y jugadores de la selección, se optó por no ir, para no pasar papelones, ¿viste? Uruguay, campeón olímpico del mundo, regresó con la medalla de oro, y si antes había ganas para ganarles, ahora era el doble, y se pactó dos amistosos ida y vuelta entre Argentina y Uruguay, el campeón olímpico. El primero jugado el 21 de septiembre de 1924 en el Parque Central de Nacional, terminó 1-1. En la revancha el 2 de octubre fue histórico, aquel mítico partido que se suspendió en la cancha de Sportivo Arracas, debido al gentío que quiso recibir a los campeones olímpicos del mundo. Se reprogramó para otro día y aparecieron 3 eventos históricos del fútbol con el nombre olímpico, en homenaje obviamente a los uruguayos campeones. La vuelta de los campeones olímpicos saludando a la gente argentina, la famosa vuelta olímpica, el alambrado olímpico, la nueva manera de contener a la gente para que no se metiera a la cancha, y el gol olímpico, convertido por César Onsari, win izquierdo de Huracán tras un gol de córner. Argentina ganó 2-1 y la pica comenzó a tomar ribetes violentos, porque 15 días después comenzaba la Copa América en Montevideo, y el partido decisivo obviamente fue otra vez entre Uruguay y Argentina, que terminó 0-0 y campeona otra vez Uruguay. Pero guarda, porque acá hubo un episodio nefasto. Es que los hinchas argentinos que habían ido a Montevideo festejaban porque Uruguay no les había podido ganar. Y los hinchas uruguayos cargaron de manera exagerada al ver cómo el hincha argentino festejaba un subcampeonato. Y de las cargadas pasaron a las trompadas enseguida. La pelea pasó desde afuera de la cancha hasta la concentración del conjunto argentino, donde entre piña, palos, patadas y puteadas hubo tiros. Cae un hincha muerto, Pedro Demby, uruguayo de 22 años, el primer muerto de una barra violenta en Argentina. Esta bronca paró el clásico del Río de la Plata por 2 años, hasta que se volvieron a ver en la Copa América en 1926 en Chile. Pero el título olímpico de Uruguay despertó al aletargado fútbol sudamericano, que venía gozando de grandes competencias pero internas, y externas pero ahí cerquita, ahí nomás. Brasil era lo más lejos que se podía viajar. Entonces el triunfo uruguayo se vino con una catarata de odiseas, viajes extraordinarios y aventuras por los mares de clubes que se animaron a atravesar el Atlántico y demostrarle al europeo que el mejor fútbol del mundo está acá. Y para mí lo sigue estando, aunque nuestros jugadores hoy estén allá. Así fue como se copó Nacional de Montevideo, Boca Juniors de Argentina y el Paulistano brasileño a realizar las primeras giras europeas en 1925 para pintarle la cara a los europeos con tremendos resultados favorables de visitante. Pero a todo esto, ¿a Gardel le gustaba el fútbol? Según los historiadores y biógrafos del Zorzal, dicho por sus propias palabras, a Gardel no le gustaba el fútbol. No había ido en su puta vida de niñez a una cancha de fútbol. Sin embargo, tenía simpatías por amistades de sus fanáticos seguidores o músicos que lo acompañaban. En Argentina, por ejemplo, históricamente Gardel tenía un gran aprecio por Huracán, debido a sus guitarristas de apellido Barbieri, que ensayaban en Parque Patricios cerca de la cancha del Globo. Pero Gardel tomó partida por Ochoita, el ídolo de Racing, y ahí fue frecuente que al Zorzal se le atribuya su simpatía por la academia. Pero la pasión de Gardel estaba en los burros, el criollo, en el hipódromo. Gardel era un acérrimo asistente a los hipódromos porteños como el de San Isidro y el de Palermo, donde trazó una gran amistad con otro uruguayo, Irineo Leguizamo. Pero no fue sino hasta el año 1923, cuando en una gira por España a Gardel lo llevaron a ver al Barça, y se enamoró de la azulgrana. Vio varios partidos de los culés y admitió en varias notas simpatizar fuertemente por el Barcelona, y que gracias a ver este espectáculo deportivo le empezó a tomar un poco de gusto ir a la cancha. En su regreso a Sudamérica, Gardel pasó a ir frecuentemente a la cancha de Nacional en Montevideo y a la cancha de Racing en Argentina. Así se lo conoce hoy en día al Zorzal por ser hincha del Barcelona, de Nacional y de Racing. Pero además Gardel se dio cuenta que el estar presente en una cancha ayudaba a espantar viejos rencores y nuevos también, debido a que como su gran popularidad la llevó a Europa, se ausentaba varios meses en el viejo continente, en sus extensas giras. A Gardel lo empezaron a bardear los otros tangueros, aduciendo que se hacía el europeo ahora, que se hacía el fifí codeándose con franceses, españoles, italianos, lusitanos, y que por acá solo volvía cuando extrañaba un poco, como dice el tango Mi Buenos Aires querido. Cuando yo te vuelva a ver.
pero además Gardel estuvo presente en ese gran partido y festejando los goles argentinos del 2 de octubre de 1924, cuando Argentina le ganó 2-1 al Uruguay campeón olímpico, el día del gol olímpico de Onsari. Y como Onsari, ya te dije, era jugador de Huracán, Gardel acompañaba cada tanto a Barbieri a la cancha del Globo a ver a Onsari, pero también se lo solía ver en la cancha de Racing para ver a Ochoa y a Perinetti, ídolos de Racing de la época, en la cancha de Independiente para ver a Raimundo Orsi y a Evaristo, y en la cancha de Boca para ir a ver a Domingo Tarascone, goleador ceneice de la época. Gardel quedaba bien con todos, y en Uruguay iba a ver a Nacional y cada tanto iba a ver a Peñarol. Pero en eso llegan los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, y acá la cosa se pone re heavy y re jodida. Porque Gardel estaba otra vez en Europa, en Barcelona, donde fue testigo de la gran consagración del Blaugrana en la Copa del Rey ante el Real Sociedad. De ahí esta foto con el arquero Platko y José Samitier, ídolos de la época del Barcelona y amigos de Gardel. Esta vez Argentina dijo presente en los Juegos Olímpicos del 28, y Uruguay, como defensor del título, también. El barco que los trasladó salió de Buenos Aires, pasó a buscar a los charrúas por Montevideo y fueron juntos hasta Cataluña, donde los esperaba Gardel. Ahí la selección argentina jugó un amistoso con el Barcelona en modo de preparación, y Gardel dijo presente en la cancha. Luego, por tren, Carlos Gardel viajó junto a las dos delegaciones sudamericanas hacia París, donde el cantante debía tocar y los jugadores seguir viaje hasta Países Bajos, donde debían jugar los Juegos Olímpicos. En este tránsito de horas parisinas, Gardel les cantó el tango dandy, dando la primicia especial a los players rioplatenses, en modo de homenaje y hurras para que triunfaran en Ámsterdam. Pero Gardel iba a viajar a Ámsterdam para simpatizar por ellos, pero le salió un compromiso en Roma a último momento y tuvo que viajar a Italia. Volvió inmediato a París, esperando el regreso con las medallas en el pecho para ambas selecciones, cuando peguen la vuelta de Holanda. Obviamente el poderío futbolístico sudamericano prevaleció en Ámsterdam, y Argentina y Uruguay llegaron a la final otra vez, donde terminó 1-1. 3 días después, el 13 de junio de 1928, Uruguay vencería en la segunda final y en tiempo extra a la Argentina por 2-1, y nuevamente campeón olímpico del mundo. El Río de la Plata demostraba así en esos dos países hermanos la unión del mejor fútbol del mundo, pero la unión no hace la fuerza. En este caso, la unión estaba bastante agrietada. Los ánimos estaban caldeadísimos entre argentinos y uruguayos desde la muerte de Denby en 1924. No había sido cualquier episodio de partido polémico o de patadas fuertes. Acá había habido un crimen, y el temple entre ambos equipos lo trasladaron a la cancha en Ámsterdam, en esa final donde se cagaron literalmente a patadas. Uruguay venció a modo revanchista a los porteños, y los porteños no se iban a quedar con la espina en el ojo. Ya hubo quilombo en la estación de tren de Holanda antes de volver a Francia, así que tuvieron que reubicarlos y ponerlos en distintos vagones a ambos representativos. Cuando llegaron a París, Carlos Gardel quiso agasajar al conjunto argentino por su primera gran participación en un torneo intercontinental, saliendo segundos, y los invitó a compartir una noche en el cabaret El Garrón, propiedad del argentino Manuel Pizarro, bandoneonista y director de orquesta que había tocado con Canaro. Gardel quiso quedar bien con ambas selecciones e invitó de sorpresa también al conjunto uruguayo, sin saber que la pica entre ambos equipos se había trasladado afuera de las canchas. Ya ni se podían hablar ni se podían ver. Gardel, una vez que se enteró de esto, quiso oficiar de mediador, hablándoles del amor rioplatense, de que eran hermanos y de que eran muy bien vistos en Europa. No había necesidad de una disputa, y el enorme zorzal criollo no tuvo mejor idea que mezclarlos a todos en sillas conjuntas. Un argentino, un uruguayo, un argentino, un uruguayo. Así estaban sentados. Llegaron las primeras botellas de vino, una picadita, una entrada, y los ánimos se fueron caldeando peor, porque entre el Mumo Orsi, jugador argentino amigo de Gardel, y el Negro Andrade, otrora ídolo uruguayo también amigo de Gardel, comenzó la pica entre dichos que se habían pegado fiero en la cancha, que vos me pisaste la mano, que vos me pegaste de atrás, que vos me pegaste terrible patada, etcétera, etcétera. En el otro rincón de la mesa, Monti estaba discutiendo con Gesteido, en otro Tarascone con Nasasi, en el otro costado Pedro Allea con Paternoster, etcétera, etcétera. Era un griterío que iba aumentando y aumentando, cuando Gardel, al ver que se estaba por ir toda la mierda, se subió a un escenario improvisado y dijo: bueno, este tema que voy a hacer es para los campeones sudamericanos, para quedar bien con los dos, ¿viste? E invitó al Mumo Orsi, que sabía tocar el violín, para que lo acompañara en el escenario. Orsi recibió un prestado un Stradivarius, un violín que valía más que todo el plantel argentino y uruguayo juntos. Tocaron el tango La Cieguita con un gran aplauso, y una cargada desató la hecatombe. Los uruguayos volvieron a la cargada de que era lo único que Argentina iba a festejar, ver a Orsi cantando con Gardel, y los porteños pasaron de gritos y amenazas a las piñas, y se pudrió todo del todo. Volaban sillas, botellas de vino, patadas, piñas, puteadas, un quilombo sudamericano en pleno corazón
corazón francés. Gardel quiso separar la contienda y recibió varias piñas de rebote. A Orsi, que estaba en el escenario, se le vino encima el negro Andrade, que ya lo tenía fichado desde el partido en Ámsterdam, y Orsi no tuvo mejor idea que romperle el Stradivarius en la cabeza al uruguayo. La batahola siguió unos cuantos minutos hasta que se calmó todo y cada uno se fue a su hotel correspondiente. Al otro día la policía francesa buscaba a Orsi, y sí, es que había roto un violín Stradivarius, un violín original de la Orquesta Sinfónica de París, pero cuando quisieron agarrarlo, Orsi junto a los restantes players ya estaba en viaje de vuelta a España y luego irían a Argentina. Dicen que Gardel tuvo que poner la tarasca para costear el violín caro roto. Si Gardel puso la teca, tenía que haber puesto mucho, porque valía un montón. Luego, en agosto de 1928, Gardel volvió a la Argentina junto a un combinado culé, sí, el equipo del Barcelona, que vino a realizar una gira futbolera por Sudamérica. Gardel estuvo presente en las canchas argentinas en los partidos de Barcelona contra Boca, contra Independiente, contra la selección argentina 2 veces y con un combinado rosarino, donde el Barcelona salió derrotado en casi todo. Y luego cruzó el charco y acompañó a los catalanes a jugar contra Nacional y Peñarol en Uruguay. Pero el Barcelona, luego del derrotero sudamericano que se llevó de acá, volvió a España derrotadísimo. Y Gardel se quedó en Montevideo a cantar, pero una semana después ya estaba viajando de nuevo a Europa para otra gira. La gira del Barça fue tan pésima que echaron y suspendieron a varios jugadores por pensar que se fueron de joda en vez de ir a jugar en serio. Gardel, al ver cómo maltrataron a sus amigos catalanes, cambió la letra del tango Patadura e hizo una versión española para apoyar fervientemente su amor por el Barcelona y su amistad con Sami, José Samitier, con Zamora y Platco también. Al regreso, Gardel frecuentaba la cancha de Huracán de su amigo Barbieri y lo vio campeón en 1928, torneo que terminó recién al año siguiente, ¿viste? Durante la Copa América de 1929, disputada en Buenos Aires, en el gasómetro de San Lorenzo, Gardel se encontraba en Francia, cantando. Pero mandó hurras y vivas para ambas selecciones y que dejen atrás viejos rencores. Nuevamente Argentina y Uruguay volvían al partido definitorio. Y hubo quilombo otra vez, patadas, quejas y agarrones y casi terminan las piñas en plena cancha. Pero esta vez los uruguayos eran muy visitantes y el coloso estadio de San Lorenzo intimidaba a cualquiera, con las más de 60.000 almas en los tablones. Argentina ganó 2-0 ese partido y se consagró campeón de América ante el bicampeón olímpico del mundo. Pero Gardel tendría un episodio más en esto, otra vez en la línea de fuego entre porteños y charrúas cuando llegó el Mundial Uruguay 1930. Carlitos se encontraba en Buenos Aires y viajó luego hacia el Uruguay para hacer presencia del primer mundial de la historia. Si bien no hay indicio de que Gardel haya visto algún match mundialista, sí estaba en Montevideo durante las semanas que duró la competición. Y una vez más, Uruguay y Argentina se vieron las caras en el partido final otra vez. Pero Gardel fue precavido. Esta vez no iba a juntar a ambos planteles y que derivara en otro escándalo como había pasado en Francia, del que poco se supo en el Río de la Plata por tantos años. Esta vez el Zorzal visitó las concentraciones de ambos conjuntos. Primero visitó a la Argentina, en la barra de Santa Lucía, donde estaba afincado el plantel argentino. Los arengó, le bajó un poco el rencor contra los uruguayos y les cantó el tango Patadura, que nombraba a varios players argentinos de la época. Los medios argentinos y uruguayos se enteraron del acontecimiento y se le fueron encima a Gardel, que no largaba ni siquiera una punta para quien hinchaba. Aunque lo habían visto festejar los goles argentinos en aquel partido de los Olímpicos en 1924, nadie sabía bien para quién iba la fija. Otra vez Carlitos gambeteó las preguntas y dijo: mi simpatía queda en el Río de la Plata, pero los partidos de fútbol son más difíciles de acertar que las carreras, y ya sabemos que en el hipódromo no acierta casi nadie. Los argentinos vienen muy bien, haciendo muy buen torneo, pero los uruguayos ya los conocemos. Cuando no ganan, empatan, y si pierden, lo hacen por media cabeza. Gardel en realidad tenía más alma de burrero que de futbolero, Uf. Luego el cantante pasó a visitar a la escuadra local y también hizo lo mismo. Los arengó, le bajó un poco la bronca con los argentinos y les cantó un poco. Pero ojo acá, Gardel no tenía muchos temas para jugadores uruguayos como tantos temas con los jugadores argentinos, a pesar de su gran amistad con varios de ellos como Scarone, Petrone y Pedro Sea, ambos jugadores de Nacional, equipo al que simpatizaba Gardel en Uruguay. El Zorzal en Uruguay era visto como una celebridad, alguien intocable, admirable e internacional. En cambio en Buenos Aires, debido a que Gardel había tenido su infancia, tenía muchísimos amigos y muchos de ellos eran los mismos jugadores que luego nombraba en los tangos. Gardel en Uruguay era visto como una estrella, una celebridad. En Argentina como un amigo más de la barra querida que no lo iba a olvidar.
por la barra querida que nunca me olvidó. La final se jugó sin Gardel presente en el nuevo Estadio Centenario. Uruguay ganó 4-2 a la Argentina y fue el ganador del primer Mundial de Fútbol, el primer campeón del mundo. Luego llegó una invitación especial de los campeones del mundo para que Gardel cenara con ellos en los festejos. Y si había vino, comilona, noche y una guitarra, Gardel decía presente. Y ahí se lo vio feliz con los uruguayos cantando y festejando el triunfo mundialista. Este Gardel era peor que Massa, la puta madre. Pero si vos me seguís también en el canal secundario Fútbol Insólito, sabrás que la final Argentina y Uruguay en 1930 terminó en quilombo posta a posta, a tal punto que quisieron atacar la embajada uruguaya en Buenos Aires y casi rompen relaciones diplomáticas los mismos países por los acontecimientos de una final polémica por donde se la mire en un deporte como el fútbol. Gardel se abrió de los quilombos y siempre tiraba buenos vivas para ambos países cuando se embarcaba una y otra vez hacia Europa. Pero el Gardel de los años 30 ya había conquistado Nueva York y sus películas conquistaban el mundo anglosajón y su fama y amistades lo hicieron viajar hasta la misma Inglaterra para presenciar el amistoso entre el país local y España, que ganaron los británicos con goleada incluida, de a 7. Gardel se llevó la pelota autografiada por los jugadores que hoy exhibe la Fundación Internacional Carlos Gardel. Luego del éxito internacional con sus películas, Gardel no tenía tiempo de regresar a la Argentina para ir a una cancha, pero siempre estaba al tanto de los resultados deportivos, por ejemplo de Racing, de Huracán por su guitarrista Barbieri, de Nacional por el otro guitarrista uruguayo de la orquesta Aguilar y del Barcelona también, equipo al que Gardel simpatizaba de verdad y era socio como en Racing. Los viajes lo alejaron de su tierra querida y de Europa iba hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia Europa. Luego salió la gira por Sudamérica, recayó en Colombia y encontró el trágico final de su vida. Ya pasado más de 80 años de la muerte del Zorzal, nunca sabremos bien de dónde provenía, cuántos años tenía, ni por quién hinchaba, pero de algo tenemos seguro: cada día canta mejor. Adiós muchachos, compañeros de mi vida. Si te gustó el video, likea la publicación. Déjame buenos hurras como Gardel hacia Uruguay y Argentina por llegar a los 50.000 suscriptores. Suscríbete al canal que vienen más videos como estos. Mejor diría, mejor que este. Si está a tu alcance y querés financiar la investigación de las historias de este canal, dejanos una donación en Patreon o Cafecito que te dejo el link abajo. Son donaciones mínimas, pero que a mí me sirve un montón para costear libros caros, que no suelo conseguir donde vivo. Pero ¿dónde vivís, Revista Puag? Como Gardel, soy rioplatense. Nos vemos, chevo.